empezando por la paciencia en el matrimonio. El versículo base es: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22. La paciencia, esa palabra pequeña que contiene una de las batallas más grandes en el matrimonio, porque casarse es fácil, lo difícil es seguir casado con los mismos hábitos, los mismos silencios, las mismas manías que al principio parecían tiernas y después se volvieron insoportables. La paciencia no es la capacidad de esperar, óigame, es la capacidad de no destruir mientras esperas. Wow. No es solamente esperar, es tener la capacidad de no destruir mientras espera. Es la habilidad de mantener el corazón abierto cuando el cónyuge llega tarde por quinta vez, cuando olvida lo que le pediste, cuando repite el mismo error que ya hablaron, cuando se cierra en banda en una discusión y cuando está de mal humor sin razón aparente. El apóstol Pablo coloca la paciencia en griego, que es macrotimia o macrotimia, como el cuarta virtud del fruto del Espíritu. Deme un segundo. Del fruto del Espíritu. Justo después del amor, el gozo y la paz. No es casualidad, no es casualidad. La paciencia es el aceite que engrana las tres ruedas anteriores. Sin paciencia, el amor se agota pronto. Escuche, sin paciencia el gozo se quiebra ante la primera provocación. Sin paciencia la paz es solo una tregua frágil. La paciencia es lo que permite, que el matrimonio no sea una sucesión de explosiones y disculpas vacías, sino un taller de santificación donde los dos aprenden a parecerse a Cristo. ¿Y qué es Cristo? Sino la paciencia hecha carne. Soportó a los discípulos lentos que no entendían nada, a una multitud que aclamaba un domingo y lo crucificaba el viernes, a Pedro que lo negó 3 veces, a Judas que lo besó para traicionarlo. Y al final, en la cruz dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. Esa es la paciencia que necesitamos en nuestra vida y en el matrimonio. La paciencia que perdona antes de que te pidan perdón. La paciencia que sabe que el camino del otro lleva tiempo. La paciencia que no toma la lentitud como ofensa personal. En el matrimonio la impaciencia tiene muchas máscaras. A veces el suspiro exagerado. Ay, a veces hacemos así. Cuando tu cónyuge no encuentra las llaves, a veces él siempre eres igual. Ese que sale de tu boca como un latigazo. A veces la cara de piedra mientras el otro explica algo que ya tú sabes. A veces interrumpir antes de que él termine la frase. A veces es apresurar al otro en público para que no haga el ridículo. La impaciencia no siempre grita, a menudo susurra: apúrate, ¿no entiendes? Otra vez. Y esos susurros van matando el amor gota a gota. Pero hay una raíz más profunda. La impaciencia nace del orgullo. El impaciente piensa: mi tiempo es más valioso que el tuyo. Mi forma de hacer las cosas es la correcta. Mi ritmo es el normal. Tú eres el problema. Y la impaciencia es una forma sutil de decir: yo soy el centro y tú me estorbas. Ay, Dios mío. En cambio, la paciencia nace de la humildad. El paciente reconoce que no tiene toda la respuesta, que su cónyuge también es imagen de Dios con su propio ritmo, que lo que hoy es una molestia, mañana podría ser una gracia. La paciencia es el arte de ceder el trono. La cultura en la que vivimos es enemiga de la paciencia. Todo es ahora. El café en 3 minutos, la respuesta en un mensaje, la comida en 10, el amor en un sweep. La aplicación de cita nos enseñaron que si el otro no es perfecto, pasamos al siguiente. Y ese veneno entra en el matrimonio. Cuando tu cónyuge te decepciona, la mente impaciente susurra: ves, te equivocaste. Con otro sería mejor. La paciencia cristiana es un acto revolucionario y dice: no, yo me quedo. Yo espero, yo creo que Dios no ha terminado contigo. Ahora, hablemos con honestidad.
La paciencia no es resignación pasiva, no es callar cuando hay abuso, no es tolerar lo intolerable, ni sonreír mientras te humilla. La paciencia bíblica no es ser un felpudo, es esperar activamente, es orar sin cesar, es buscar sabiduría, es poner límites sin odio, es hablar de verdad con amor, pero no explotar ni huir antes de la primera dificultad. Hay momentos para confrontación amorosa y para pedir ayuda externa. La paciencia no excluye la firmeza, la paciencia es el contexto donde la firmeza puede ser sanada. Piénsalo como un jardín. La paciencia es la tierra que permite que la semilla del cambio germine. Si arranca la planta, cada 2 días va a ver si creció. Si creció la mata. Si le grita a la semilla porque no florece, no sirve de nada. La paciencia riega, abona, espera, confía. Así con los procesos de tu cónyuge. Hay heridas que no sanan en un mes. Hay patrones de comportamiento que llevan décadas formados. Hay caracteres que Dios está moldeando lentamente. La paciencia es confiar en el que comenzó la buena obra en tu cónyuge, la va a perfeccionar. Filipenses 1:6. No eres tú el salvador de tu pareja. Eres solo un compañero de viaje. Wow. Hoy hagámonos esta pregunta. ¿En qué área nos falta paciencia con el cónyuge? ¿Es su forma de manejar el dinero? ¿En su forma de manejar el dinero? ¿En su lentitud para tomar decisiones? ¿En su desorden? ¿En su manera de comunicarse? ¿Habla mucho o habla poco? ¿En su cansancio recurrente? Sea lo que sea, ese es el área donde el Espíritu Santo quiere producir hoy el fruto de tu paciencia y de la mía. No lo intente con tu fuerza. Pídele a Él, porque la paciencia no es un esfuerzo humano, es un fruto sobrenatural. Y recuerda, la paciencia que necesita para tu cónyuge es la misma que Dios tiene contigo cada día. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces hemos repetido el mismo pecado? ¿Cuántas veces no hemos entendido sus caminos? Y Él sigue ahí, paciente, esperándonos, sin cancelarnos. El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. Ese mismo lento para la ira es la paciencia que Él nos ofrece y que nos pide que ofrezcamos a otro. No es fácil, pero sí es posible, porque el fruto del Espíritu no es un ideal inalcanzable, es la naturaleza de Cristo creciendo en nosotros. Wow. Wow, cuánto necesitamos esa virtud. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de toda paciencia y consuelo, venimos ante ti hoy reconociendo que somos muy impacientes. Nos duele admitirlo porque es verdad. Nos impacientamos con las parejas por cosas tan pequeñas que al otro día ni recordamos. Somos impacientes cuando no entiende lo que queremos decir. Somos impacientes cuando hace las cosas a su ritmo y no al nuestro. Somos impacientes cuando se equivoca en algo que ya le enseñamos. Somos impacientes con el silencio. Somos impacientes con sus palabras. Somos impacientes con el cansancio, con su entusiasmo cuando no estamos de humor. Señor, esta impaciencia sabemos que no es la virtud del fruto del Espíritu, es la obra de la carne, es la obra del orgullo, de nuestros deseos de controlar a todo. Te pedimos perdón. Perdón por cada suspiro que ha sido como un cuchillo, por cada palabra de apresúrate dicha con desprecio. Perdón por cada vez que hemos puesto nuestro reloj por encima de su alma. Perdón por haber tratado, Señor, como un obstáculo a ese compañero, a esa persona en lugar de un compañero. Te pedimos que nos limpie, que nos sane de esa necesidad de que todo sea a la nuestra manera y a nuestro tiempo. Ore usted ahí, el que tiene esposo. Ahora te pedimos que desarrolle en nosotros el fruto o la virtud de la paciencia.
No una paciencia fingida que sonríe por fuera pero hierve por dentro. No una paciencia pasiva que se calla y luego explota, sino una paciencia verdadera, profunda, que brote de tu presencia en nosotros. Danos, Señor, paciencia en los momentos concretos. Cuando el esposo llega tarde sin avisar, da paciencia para preguntar si está bien antes de reprochar. Cuando repite el mismo error que ya se habló, da paciencia para recordar que también nosotros repetimos los mismos pecados. Cuando no quiere hablar porque está cansado, da paciencia para no forzarlo, sino para respetar su silencio. Cuando hable demasiado, algo que no nos interesa, da paciencia para escuchar como si fuera lo más importante. Cuando tome decisiones que uno considera que son lentas o equivocadas, da paciencia para confiar en lugar de controlar todo. Cuando la persona esté de mal humor, Señor, sin razón aparente, da paciencia para no tomarlo personal. Cuando la persona no cumpla la promesa por circunstancias fuera de su control, da paciencia para la gracia. Señor, enséñanos a ver el tiempo de la manera diferente. Cuando vemos que el tiempo es limitado y hay angustia, pero tú eres el dueño del tiempo. Señor, ayúdanos a confiar en tu cronograma para nuestra pareja. Ore ahí. Esa persona, sea él o ella, no tiene que cambiar a la velocidad que nosotros exigimos. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no somos los relojeros. Simplemente somos compañeros, ayuda, apoyo. Danos la humildad para bajar nuestras expectativas irreales y reemplazarla con la confianza de que tú estás obrando aunque nosotros no lo veamos. Señor, y cuando la impaciencia quiera ganarnos otra vez, porque volverá a tentarnos, danos el freno de mano rápido. Un versículo que salte a nuestra mente, una oración corta que pueda decir en secreto, Señor, dame paciencia ahora. O un gesto físico, respirar hondo, cerrar los ojos un segundo y morder la lengua para no herir a la persona que se ama. Por último, Señor, hoy te damos gracias por la paciencia que tú has tenido con nosotros, porque si tú fueras impaciente como nosotros, ya nos habría dejado hace mucho tiempo. Tú nos has esperado en esas crisis, en nuestras recaídas, en nuestras dudas, en nuestro silencio. Tu paciencia nos ha traído hasta hoy. Y queremos reflejar esa misma paciencia. No porque esa persona se la merezca, porque también nosotros no nos lo merecemos, sino porque tú nos has dado gratis, por lo que tú nos has dado gratis. Y hoy queremos darlo gratis, que es la gracia. En el nombre de Jesús, que fue paciente con Judas, con Pedro, con la multitud, y lo es con nosotros cada día. Amén. Declaramos, declaramos que la paciencia no es una debilidad, sino un poder bajo control, sino poder bajo control. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos permite esperar sin explotar. Declaramos que ese cónyuge no es nuestro enemigo, ni es nuestro proyecto, ni nuestro obstáculo. Es el compañero de viaje y el viaje no es una carrera. Hoy declaramos que renunciamos a nuestro derecho de impacientarnos. Nadie nos ha dado ese derecho, ni siquiera la razón que creer tener. Declaramos que cada vez que la impaciencia nos asalte, recordaremos que el Señor es lento para la ira con nosotros y seremos lentos para la ira con la pareja. Declaramos que no tomaremos personal los estados de ánimo, los olvidos, las lentitudes de la pareja, que no todo gira al torno a nosotros. Declaramos que nuestro tiempo no es más valioso que el de la pareja, que Dios no nos ha dado el mismo, que Dios nos ha dado el mismo día de 24 horas y su gracia es suficiente para ambos. Declaramos que aprenderemos a callar cuando no tengamos nada que edificar al hablar. Un suspiro de paciencia vale más que un discurso de razón. Declaramos que pediremos ayuda cuando la impaciencia nos domine, que no nos vamos a aislar en nuestras frustraciones, buscaremos el consejo y oración. Declaramos que la virtud del fruto del Espíritu de la paciencia crecerá en nuestra vida, no por nuestra fuerza, sino por el Espíritu Santo que vive en nosotros y nosotros cooperamos con Él. El reto del día es, dice, toma un mapa, dice aquí el mapa de los puntos de ignición. Coge una hoja de papel y dibuja una línea de tiempo de un día típico contigo y tu cónyuge. Marca los momentos del día más frecuentes pidiendo paciencia. Por ejemplo,
a las 7:30 de la mañana, cuando él, ¿verdad?, o ella se tarde en el baño mientras tú estás apurado. A la 1, el mensaje de texto que no responde rápido. A las 6, llega cansado, apenas habla. A las 9 de la noche, cuando no quiere ver la película que yo elegí. Y a las 11, cuando se duerme antes que yo me deja, o antes que yo, y me deja sin conversación. Para cada día, pero para cada punto, escribe al lado una respuesta alternativa de paciencia. En lugar de gritar desde el baño, me tomo un respiro y le llevo un café mientras espero, ¿verdad? En lugar de enviar un tercer mensaje de hola, oro por la persona y confío que está ocupado. En lugar de recibirlo con quejas, lo recibo con un abrazo y le pregunto, ¿cómo está tu día? En lugar de insistir en la película, propongo ver algo corto y luego conversar. En lugar de sentirme abandonado, le doy gracias a Dios por esforzarse y me duermo en paz. Guarda esta hoja y la próxima semana revisa lo mismo. La segunda prueba dice la prueba del silencio compasivo. Hoy cada vez que sienta que la impaciencia va a salir por tu boca, cállate intencionalmente por 5 segundos. No digas nada, respira. Luego, si lo que ibas a decir sigue siendo necesario y edificante, dilo, pero con una voz suave. Si no, no lo diga. El objetivo no es reprimir la comunicación, sino eliminar las palabras que hieren sin propósito. Lleva un pequeño registro mental o escrito de cuántas veces te callaste al final del día y agradecele a Dios por cada una de esas pequeñas victorias. La tercera, conversación del ritmo. Si tu cónyuge está dispuesto, siéntate junto y comparta sus respectivos ritmos. ¿A qué hora del día tiene más energía y más cansancio? ¿Qué tarea te cuesta más y necesita más tiempo? ¿Qué tipo de presión te hace perder la paciencia, el ser apurado, interrumpido, corregido? ¿Qué gesto de tu cónyuge te ayuda a tranquilizarte cuando estás estresado? La cuarta, que es la oración del impaciente. Termina el día con una oración corta por escrito para que puedas repetirla todos los días. Ejemplo, Señor, yo sé que hoy fallé y lo acepto. Gracias por cada vez que callé. Perdona cada vez que exploté. Mañana es otro día para aprender a amar con paciencia. Dame una oportunidad más. Amén. Y hay un reto adicional, dice, para pareja valiente, intercambian tu mapa de puntos, ¿verdad? Lean juntos lo que el otro escribió, no para criticarse, sino para entender al otro. Abraces y diga, no eres mi enemigo, eres mi maestro. De paciencia, yo soy el tuyo. Qué lindo, ¿verdad? La paciencia no se logra en un día, es un músculo espiritual que se estrena con cada provocación. No te desanime si hoy pierdes la paciencia 3 veces, mañana tal vez serán 2. El fruto del espíritu madura con el tiempo. Lo importante es no rendirse. Wow. Si yo estuviera casada, llevar este reto, porque si no cuesta, si no cuesta. Qué tremendo.